el día de mañana, consumada la contraofensiva, exitosa o fracasada, ¿qué vamos a presenciar el día después? ¿En qué escenario vamos a aparecer? ¿Un escenario de negociaciones, de un cese al fuego primero o no? ¿Un escenario de expansión del conflicto? Quizás incluso en el caso de una derrota flagrante de la contraofensiva ucraniana, la posibilidad de desmembramiento del Estado ucraniano, el cual sin el apoyo occidental, tanto en lo militar como en lo financiero, de por sí colapsaría. Difícil la pregunta, pero ¿para dónde aparecen encaminadas las cosas, en tu opinión? Bueno, pues efectivamente se abre multitud, un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Porque esto, pues la guerra es así, ¿no? Entonces uno sabe cómo se empieza, pero no sabe cómo se acaba, ¿no? El ingrediente de la incertidumbre es enorme, ¿no? Vamos a ver, la guerra se hace para doblarle el pulso, para quebrarle el pulso a la otra parte, entonces para ganarle el pulso a la otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se le gana el pulso? Pues bien, conquistando una amplia cantidad de territorios, conquistando la capital o bien destruyendo al ejército enemigo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la guerra de Irak, en la del año 2003, la guerra duró 10 días, una cosa así, desde el 20, desde el 20 de marzo hasta el 6 de abril, una cosa así. Entonces, en 15 días, una cosa así, la guerra ya estaba resuelta, ya estaba hecha. ¿Por qué? Porque los tanques americanos entraron por las calles de Bagdad. Vale. En el año 2023, ¿eso es posible? Se intentó al principio que los soldados rusos, los paracaidistas rusos, entrasen en Kiev y tomar Kiev. Esto es así. Falló, fracasó esa operación. Yo he escuchado analistas que dicen que no querían tomar Kiev. Yo creo que sí, pero bueno, en fin, de todo hay, ¿no? Y la cuestión es que falló esa operación por la inteligencia facilitada por los americanos, que interceptaron no sé qué comunicaciones y sabían exactamente dónde iban a caer los paracaidistas, por qué calle iban a llegar, a qué edificios querían alcanzar. En fin, eso la ayuda estadounidense ahí frustró, no creo que no una vez, sino dos veces, esa toma de Kiev, ¿vale? Entonces, ¿qué queda? Pues tomar territorios y tomar más territorios. Entonces, eso es lo que está haciendo el ejército ruso en la actualidad, ¿no? Entonces, ha garantizado la presencia rusa en Donetsk y Lugansk, al menos, que esto también hay que tenerlo en cuenta, en esa pequeña parte del mapa de Donetsk y Lugansk que está actualmente ocupada por Rusia, ¿vale? En Zaporilla también, ¿no? Esa pequeña parte de la región de Zaporilla que está ocupada por Rusia, Bakhmut, todo eso, y por supuesto Crimea, ¿eh? Entonces, yo creo que a día de hoy, estando las cosas como están, que están como en un empate técnico, es decir, que poco más se avanza en un sitio o en otro, yo creo que las negociaciones de paz van a tener que dar por supuesto que Ucrania ya nunca más será la Ucrania del año 91, 92, 93, ya nunca más, ya nunca más. Y que, por supuesto, los territorios que están hoy ocupados por Rusia ya son de Rusia y que Rusia no los va a soltar y que Zelensky tendrá que aceptarlo. Zelensky tendrá que aceptar que esos territorios ya no son de Ucrania. Ojo, que esto le viene mal a Rusia. Esto le viene mal a Rusia, porque vamos al año 2003, a Rusia le conviene mantener una fuerte presencia de población rusa y prorrusa dentro de Ucrania. Por eso, uno de los objetivos al principio de la guerra no es incorporar Donetsk y Lugansk a Rusia, sino proteger a las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
que salta por los aires, objetivo que salta por los aires, cuando en octubre, creo recordar, los acoge dentro de la Federación de Rusia. Pero eso va en contra de los intereses de Rusia, porque a Rusia le interesa tener una fuerte presencia de población prorrusa dentro de Ucrania. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ucrania es una democracia que funciona gracias al peso de los votos. Entonces, cuanta más gente vote a favor de la postura prorrusa, pues más posibilidades habrá de que el presidente del país sea un prorruso. Cuidado, porque Zelensky era el tercero en discordia cuando ganó las elecciones, y además no solo era un tercero en discordia en general entre un prorruso y un pro-europeo, sino que era un tipo que aparecía como prorruso, más modernillo, un actor graciosete, pero un actor que no sabe hablar ucraniano, que sabe hablar ruso, que la inmensa mayoría de sus producciones, de sus películas, pues las ha hecho con dinero ruso, de Rusia, de gente de Rusia. Es decir, un tío más inclinado hacia Rusia que no hacia la Unión Europea. Y menuda sorpresa, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, que el día de mañana parece bastante evidente que Rusia ya no va a soltar esos territorios. ¿Cuál es la única forma que tiene Ucrania para convencer a Rusia de que suelte esos territorios? Entrando en Moscú con tanques. ¿Es eso posible? Pues es casi impensable, por no decir casi imposible. No hay nada imposible en el mundo, es verdad, pero vamos, utópico, utópico. Lo que sí que parece bastante evidente es que Ucrania se está quedando sin hombres, se está quedando sin soldados, se está quedando sin dinero, se está endeudando muy, muy, muy por encima de sus posibilidades. Quien toma las decisiones a día de hoy parece también muy evidente, porque quien maneja el dinero maneja las decisiones. En España decimos que quien paga, manda, ¿no? Entonces, si Ucrania no puede subsistir económicamente porque no tiene fuentes para ello, además es un pozo de corrupción, pero sin fondo, y el que no lo quiera reconocer ahora porque estamos en guerra, pues adelante, le dejamos el beneficio de la duda. Pero vamos, esto se sabe antes, durante y se verá después que Ucrania es un pozo sin fondo de corrupción. Entonces, si se sabe que no, quien toma las decisiones ahora mismo no es Zelensky, pues habrá que convencer no a Zelensky para que se rinda, sino a otro, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues no sé cómo se puede sentar en la mesa de negociación para, digamos, con voluntad de firmar un acuerdo de paz a Zelensky o a quien proteja a Zelensky o a quien apoye a Zelensky. Pero vamos, el Papa Francisco sorprendía estos últimos días en Hungría, que ha sido un viaje muy significativo, porque Hungría tampoco sea un país de grandísima importancia para la catolicidad mundial. No sé si me estoy explicando. Es decir, más importante es España, con todos mis respetos, ¿verdad? Pero y aquí en España no ha puesto el pie, ¿no? Entonces, no es una cuestión de importancia religiosa, si se quiere, ¿vale? Hay una importancia diplomática en este viaje. Por supuesto, ha sido una visita pastoral, ha tenido encuentros con seminaristas, con jóvenes y tal, pero el encuentro con el jefe del Estado y la jefa del Estado y el jefe de gobierno, digamos, es el gran contenido de esta visita del Papa a Hungría, porque lo que ha hecho ha sido poner sobre la mesa ese plan que se lleva fraguando durante meses, el plan de paz. Por otro lado, al parecer bastante similar al chino, porque el punto principal básico de ese plan de paz es sentar a la mesa de negociaciones a una parte y a la otra, a los rusos y a los ucranianos, pero con la intención de firmar ya una paz. Entonces, la cuestión es, ¿se puede firmar mañana un acuerdo de paz con toda la pompa, el boato, la parafernalia, dejando a la altura del betún incluso la coronación de Carlos III de Inglaterra? Dios salve al rey mañana, ¿no? Es dentro de un ratito, dentro de unas horas, será esta coronación. ¿Se puede firmar una paz solemnísima entre Rusia y Ucrania? Claro que se puede firmar una paz, pues será una paz para acabar con esta guerra, no con el conflicto, que esto es distinto.
Porque una cosa es esta guerra y otra cosa es el conflicto. El conflicto es el enfrentamiento que existe entre Rusia y Ucrania. Y ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania se puede resumir de una manera muy sencilla, y es que Rusia quiere que, pues, que Ucrania siga, digamos, dentro de su órbita. Y no va a tolerar en absoluto que Ucrania caiga de la órbita de la Unión Europea y muchísimo menos de la órbita de la OTAN. En los años 90 todo eso podía ser, porque Boris Yeltsin era un personaje que lo favorecía. Pero ya después no, eso no es aceptable. La expansión que se da en Europa de la OTAN se hace con permisividad por parte de Rusia, con aquiescencia durante los años 90 y con permisividad en la primera década de los 2000, hasta que Vladimir Putin se siente traicionado por Obama. Esto es así, ¿vale? Entonces se siente traicionado Putin por George Bush Jr., el hijo, con la guerra de Irak. Es decir, Estados Unidos interviene en Irak con la excusa de buscar armas de destrucción masiva. Era falso. Y ahí Vladimir Putin empieza a torcer el morro, decir, vaya, que con la guerra contra el terrorismo me han colado aquí un gol. Lo deja pasar un poquito, pero ya en el año 2006 hay una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái donde dice bien claro, China y Rusia dicen, cuidado, ya ha pasado un tiempo más que suficiente en Afganistán, ya han pasado 5 años de la guerra de Afganistán, yo creo que ya es hora de que los Estados Unidos se marchen de aquí. Seguimos con Libia. Hay Libia, cuando estaba en Libia Gaddafi, Vladimir Putin ya no está en el poder, está Medvedev. Y entonces los franceses convencen a los americanos para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se llegue a un acuerdo, una resolución por la cual se proteja el espacio aéreo de los libios, de Libia. ¿Por qué? Porque Gaddafi está bombardeando desde aviones, está bombardeando a su propia población civil. Entonces, es necesario, es urgente que se proteja a la población civil de Libia. Entonces, los franceses convencen a los americanos, que no estaban en absoluto convencidos, porque decían, bueno, Libia, África, otra guerra, es decir, Afganistán, Irak y ahora Libia, de verdad, nos tenemos que meter aquí en esto. Bueno, pues los franceses convencen a los americanos y los americanos convencen a los rusos, más que los rusos a Medvedev. Obama, en persona, o por teléfono, da igual, le convence a Medvedev. Cuando esto ya se ha aprobado y Putin ve el texto, esto lo dice uno de sus biógrafos, el último zar o una cosa así se llama, Lee Meyers, la obra de este Stephen Lee Meyers, dice que se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo se te ocurre haber firmado esto si esto es clarísimamente, te van a engañar, tal y como está redactado el texto, te van a engañar. Entonces la cuestión es que efectivamente engañan a Medvedev y en vez de ser una mera operación de vigilancia del espacio aéreo, resulta que luego al final acaban con botas sobre el terreno para derribar a Gaddafi. Y a partir de ese momento ya, cruz y raya, que decimos en España, a partir de ese momento Vladimir Putin dice, no, se acabó. Hemos roto la confianza, se ha roto la confianza entre la OTAN, entre los países de la OTAN y nosotros. Y aún así, volverá a sufrir una traición más con los acuerdos de Minsk, porque él entiende que lo que ha pasado en Georgia, lo que ha pasado con las revoluciones de colores, que le han quitado presidentes prorrusos para poner en su lugar a presidentes proeuropeos, dice, hombre, una vez puede ser una casualidad, 2, pues bueno, pero 3, 4, 5, 6 revoluciones de colores, esto ya marca una tendencia y esto ya no es casualidad. Esto es que está preparado, ¿no? Entonces, ya cuando se da la revolución de la rosa en Georgia, 2003, la revolución naranja en Ucrania, 2004, la revolución de los tulipanes en Kirguistán, 2005, y así una serie de revoluciones de colores, dice, bueno, me vais a tomar el pelo varias veces, pero nunca más, ¿no? Y entonces invade Crimea. 2014 es esto, ¿no? Y en el año 2014, ya digo, esa es la última vez que le vuelven a traicionar o a engañar, que son los acuerdos de Minsk. Y eso lo sabemos ahora, entonces no se sabía, claro.
entonces se pone fin a la cuestión de Donetsk y Lugansk y de la guerra de Crimea, se pone fin por los acuerdos de Minsk. Entonces, Rusia acepta no seguir hacia adelante en esa conquista territorial y se queda solo con esa ocupación parcial de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y la ocupación de Crimea, y ya está. Y se conforma con eso, con tal de tener paz entre ambas partes. Y lo que se ha sabido ahora recientemente, en el último año, es precisamente eso, que Angela Merkel y otros líderes europeos han reconocido públicamente, abiertamente, aquello fue un engaño para ganar tiempo, para armar, entrenar, dar dinero, financiar a Ucrania para que contuviera, para contener a Rusia. Es decir, Ucrania está jugando un papel que la Unión Europea no puede hacer en estos momentos o no quiere hacer, que es enviar jóvenes a morir en el frente para contener a Rusia, porque tienen la conciencia, en Bruselas esta conciencia está arraigada, pues que es el mensaje de Polonia y los bálticos, que es Putin ha empezado con Ucrania, pero quiere llegar hasta Lisboa, ¿no? Y entonces, pues bueno, como está arraigada esa creencia en Bruselas, pues tienen que poner todo de su parte para frenar a Putin en Ucrania. Y esto lo han dicho así, de claramente, así, con esta contundencia. Josep Borrell lo ha dicho en el último mes 10 veces aproximadamente, ¿no? Hay que frenar a Putin en Ucrania. No nos podemos permitir el lujo de perder la guerra de Ucrania. Es decir, frases de este tipo las ha repetido, ya digo, del tipo de 10 veces en el último mes, ¿no? Entonces, esto es un objetivo bastante claro por parte de Bruselas. Entonces, la cuestión está en fin, de toda esta serie de sinsabores por parte de Vladimir Putin, de sentirse traicionado. Lógicamente, ya digo, se puede firmar solemnísimamente un alto el fuego, un final de esta guerra, todo lo que quieras, muy bien, muy solemne, pero no se habrá puesto fin al conflicto. Y de tal manera que el conflicto solo tiene una posible solución, creo yo, que se señalaba al principio, o sea, ya hablando de marzo del año 2022, y es la neutralidad de Ucrania, garantizar la neutralidad de Ucrania, ¿no? Si Ucrania no cae ni de un lado ni de otro, se garantiza la neutralidad de Ucrania. En fin, si Ucrania no entra en la OTAN, si se garantiza esa neutralidad, quizás Rusia acepte que Ucrania pues siga siendo un Estado independiente con los límites, ojo, con los límites, con las limitaciones que todo Estado independiente tiene, de que no podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Claro que no, vivimos en sociedad, vivimos en una sociedad internacional y no podemos hacer lo que nos dé la gana. No es que yo quiero ir tirándome eructos por la calle porque me apetece en ese momento. Pues no puede usted, señor, no puede usted, caballero, eso es de muy mala educación, eso no se... No, pero ¿a quién le molesta? Pues no sé, pero fíjese usted, por ejemplo, toserse en la mano en un tren, en un metro, y luego esa mano va a la barra de donde se agarra uno. Pues sí, si a usted le apetece toser, pues sáquese un pañuelo y tosa en el pañuelo o estornude en el pañuelo. No se estornude esté en la mano, que no, es que yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Sí y no. O sea, vivimos en sociedad, tenemos una serie de limitaciones. Entonces, ¿Ucrania no puede entrar en la OTAN? No, no puede. ¿Pero a quién le molesta eso? ¿A quién le puede molestar? Pues a mí no. A mí, yo soy español, a mí eso no me molesta. Que Ucrania entre en la OTAN, a mí no me molesta. Pero hay que entender que a Rusia sí que le puede molestar, que se pueda sentir amenazada. Ya digo, en los años 90 no se sentía amenazada, pero hay que entender que a día de hoy sí se siente amenazada. Y la percepción que tiene es que sí se siente amenazada. Entonces, ya digo, se puede firmar muy solemnemente un acuerdo de paz, que no vale para casi nada, porque lo que hay que resolver es el problema de fondo, el conflicto de fondo. Y una última cosa, y con esto de la firma de la paz, me apuesto lo que sea, pero vamos, lo que sea, vaya, €1. Me apuesto €1 a que cuando se habla de negociaciones de paz y de firmar acuerdos de paz solemnes, a Vladimir Putin se le viene a la cabeza el ejemplo de Slobodan Milosevic. Claro, se le convenció para firmar un acuerdo de paz. Entonces, solemnemente se firma en 2 sitios distintos. Primero creo que es en París
y luego en Dayton, ¿no? O al revés, primero en Dayton y luego en París. Los acuerdos de Dayton, que luego se firman en París. Bien. Dos firmas súper solemnes. Ahí aparece incluso Felipe González, presidente del gobierno de España, John Major, tal, así, la plana mayor de lo más de aquel momento, ¿no? Los líderes occidentales respaldan el acuerdo de paz de los líderes yugoslavos, pues orgullosísimos de haber firmado la paz. ¿Dónde acaba Slobodan Milosevic? Acaba muerto en su celda, en la cárcel, esperando el juicio en el Tribunal Penal Internacional. Entonces, ¿va a prestarse Putin a una farsa de ese tipo sabiendo que muy probablemente, porque es que además somos tan listos que se lo hemos dicho y se lo hemos restregado por la cara? Y ayer o antes de ayer estaba Zelensky en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, por si acaso a alguien se le había olvidado que ese objetivo lo tiene Zelensky. Le hemos restregado por la cara a Putin que le vamos a acusar de crímenes de guerra en cuantito podamos. Claro, en fin, a esto me refiero. Es decir, esa imagen, yo creo, en la mente de Putin tiene que ser muy poderosa, ¿no? Se rieron de Rusia con Yeltsin, se rieron de Slobodan Milosevic y de Serbia, que es una nación hermana de Rusia, y esto no hay que olvidarlo. ¿Y se van a reír de mí? Pues no, ni de mí ni de Rusia. Entonces, si no entendemos esta mentalidad, no podremos analizar lo que está sucediendo delante de nosotros. Porque cualquier persona en España, en cualquier bar de España, dirá, joder, pues ya llevamos un año de guerra, pues que pare ya Putin de atacar. Vale, de acuerdo. Pero la cuestión es que hay que entenderles y hay que saber pues por qué dicen las cosas, por qué hacen las cosas y por qué no van a ceder un solo milímetro en ciertas cosas. Y si no se tienen en cuenta esos detalles, pues fallaremos en nuestros análisis. Al final podemos acertar en los análisis partiendo de premisas falsas o equivocadas. Pues sí, claro que sí podemos acertar al final, porque como dice el refrán, hasta un reloj estropeado da bien la hora 2 veces al día. Entonces puede dar la casualidad de que acertemos, pero yo creo que es mejor partir de datos precisos, de lo que es la realidad entendida, pues no solo por una parte, por un punto de vista, sino por distintos puntos de vista, y entonces intentar comprender al otro y así, pues hombre, poder hacer una apuesta, digamos, un poco más segura, aparte de 2 veces al día dar la hora bien, ¿no? Entonces, pues, para tener más posibilidades de éxito, más que nada, ¿no? Sí, sí. Sí, de acuerdo con tu análisis, Antonio. Respecto a el cambio en la postura de Rusia frente a la expansión de la OTAN hacia el este, respecto a esa complacencia inicial, junto a las causas mencionadas en tu análisis, concatenaría 2 o 3 factores más también importantes. Quizás en primer lugar, la cuestión de la situación interna de Rusia, de su fuerza como Estado. Recordemos que en los 90, después del colapso de la Unión Soviética, Rusia aparecía prácticamente como un Estado fallido, aún sin una figura como la de Yeltsin. Difícilmente Rusia en ese entonces hubiera podido responder como responde ahora. Y ya en 2007, cuando Putin por primera vez presenta públicamente el rechazo de Rusia hacia la expansión en la OTAN, 2006, 2007. En 2007 realiza el discurso en la conferencia de Múnich, por eso la referencia a 2007. Sí. Ya en ese entonces Rusia parecía en otro lugar con respecto a los 90. Aparecía como una Rusia muchísimo más fuerte que en los años 90. Había restablecido una buena parte de su poderío, aunque nunca naturalmente el poderío de la Unión Soviética. Y quizás dentro de eso también aparece la cuestión de la creciente alianza económica y hasta cierto punto política de Rusia con Europa, ¿sí? El fortalecimiento de esa relación económica y política en el sentido de abandonar una historia de enfrentamiento y generar una política de buenos vecinos, eso de seguro debe haber determinado para Rusia no solo una posición distinta en cuanto a la confianza respecto a
la eventual reacción de Europa en un enfrentamiento en Ucrania, sino incluso respecto a la lectura inicial de Putin, de Rusia, respecto a las posibles reacciones de Europa frente al conflicto. En mi opinión, en parte, el error, la primera fase de la guerra en la cual Rusia realiza una ofensiva relámpago con el objetivo de, para mí también, conquistar Kiev rápidamente y colisiona con fuerzas mucho más, fuerzas armadas ucranianas mucho más fuerte de lo esperado, pero también colisiona con una reacción de Europa inesperada. Eso responde a que, en mi opinión, Putin realizaba una lectura correcta, en cierta medida, racional, de cómo iba a reaccionar Europa frente a esto. De ninguna manera podía aparecer en la mente de nadie que Europa iba a reaccionar en contra de sus propios intereses, generando un corte total de la relación con Rusia, cuando esa relación aparecía como vital para Europa, para Rusia también, pero mucho más para Europa, en particular en lo energético. Así que por ahí quizás también un factor en cuanto a ese cambio de posición de Rusia. Y finalmente, quizás también, Antonio, la cuestión de Yugoslavia. Y en particular la de Kosovo, el bombardeo en Kosovo y sí, de alguna manera la confirmación de que las promesas de Occidente respecto a cierto respeto en el este de Europa, con el bombardeo de la OTAN a Kosovo, determinan de alguna manera la rotura total de esa promesa, y el año 99, si no recuerdo mal, representa el primer año de Putin en el gobierno. Entonces, la imagen o la idea de un avance mayor aún de la OTAN, no de Occidente, de la OTAN, y un desmembramiento de Rusia aún mayor, para mí también aparece en la ecuación de Rusia y en ese cambio de posicionamiento respecto a este avance.